Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Mi grupo se llama Los Quimbolitos. Está compuesto por Damaris Pilataxi, Yair Vega, Diego Sisa, Anthony Ramacha, Stalin Piñafiel y mi persona quien les habla, Romina Flores. Hoy les vamos a hablar sobre las leyes y reglamentos que rigen la contabilidad en el Ecuador. A continuación, yo les voy a hablar sobre la introducción a la contabilidad en el Ecuador. La contabilidad en el Ecuador es un pilar fundamental para ordenar para el orden económico, ya que nos permite registrar y organizar operaciones financieras. Las leyes y normativas vigentes aseguran la transparencia, el apoyo y la confianza en la toma de decisiones, beneficiando tanto a las empresas privadas como también a las públicas. Ahora les voy a hablar sobre los objetivos de la práctica. Aquí tenemos lo que es el análisis personal de artículos. Aquí tuvimos que analizar teníamos que analizar 40 artículos de 5 normativas contables para entender su importancia práctica y su aporte a la transparencia y responsabilidad contable. También tenemos lo que es identificar normas claves. Aquí tenemos que hacer un reconocimiento a las regularizaciones esenciales que rigen a la contabilidad en el país. También tenemos lo que es seleccionar artículos relevantes. Aquí tenemos que elegir los artículos de mayor implicación en los aspectos contables. También tenemos el desarrollo de criterios críticos y éticos. Aquí tenemos que fomentar un criterio propio, por ejemplo, como por el ejercicio personal contable. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar desarrollo de la práctica y metodología. En la metodología se revisaron leyes y reglamentos oficiales que se seleccionaron artículos sobre la elaboración y la conservación y la presentación de la información contable y se hizo un análisis personal de su importancia, beneficios, obligaciones e implicaciones éticas y legales. En el desarrollo investigativo, ahí se marcó el marco contable en el Ecuador, seleccionando 5 normativas principales y varios artículos relevantes de cada una. El Código de Comercio establece las obligaciones generales del registro contable. La ley de compañías regula el funcionamiento de la sociedad y sus obligaciones contables. El LORTI, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, vincula la contabilidad con los impuestos. El NIF, Normas Internacionales de Información Financiera, normas gobernales adaptadas obligatoriamente. Un ejemplo le puedo dar del comercio, que es una tienda de ropa que lleva un libro diario donde se registra cada venta y compra en caso de una indispensión legal con los registros que sirven como prueba oficial. ¿Me puedes cambiar la diapositiva, por favor? Eh, en el Código de Comercio obliga, obliga a llevar una contabilidad ordenada y legal. Libros contables, diario, mayor, inventarios, balances son obligatorios. Los libros sirven como prueba legal con exactitud. Ley de compañías, la inscripción formal de las empresas, sistema global y legal de presentación de estados financieros y anuales. El ORI, la contabilidad obligatoria para impuestos permite reducir gastos siempre que estén bien justificados y establece sanciones o por omisión o falsedad. El NIF, normas internacionales de información financiera.
Estado financiero como formato estándar internacional. Inventarios deben medirse correctamente evitando sobrevaloraciones. Y por último, reconocimiento de ingresos por los contratos con clientes con reglas claras. Bueno, la siguiente, por favor. La anterior. De los artículos. Romina, porfa, la anterior de los artículos, la que expuso de Magis. No, la anterior. Listo, esa. Esa, por favor. Bueno, yo les voy a dar a conocer sobre el código de comercio. Escogimos tres artículos que nos parecían importantes, sobresalientes. El artículo 46, corrección de errores contables. Bueno, este artículo se refiere a un ejemplo. Yo tengo un, un registro contable donde donde tengo todas mis cuentas. Por A o B, hice una venta de unos 350 en mercancía. Y al momento que voy a escribir en el registro, por A o B me equivoqué, que siempre solemos hacer, tacharlo, subrayar. Pero en este caso no se tiene que ser así, sino se tiene que abrir otro nuevo libro contable y ahí explicar y corregir el error. Como les sigo planteando el ejemplo, vendí 350 en mercancía y por error escribí de $200. Nuevamente como les reitero, me tendría que coger otro libro contable y poder corregir y, y dar en por lo que me equivoqué. Tendría que ponerle, se debió registrar 350 y no 200. A eso se refiere el código. También el siguiente, el artículo 47, libros contables como prueba legal. Si nosotros llevamos un libro contable ordenado, adecuado y correcto, ahí nos dice libros contables como prueba legal. Como les reitero, si llevamos bien estable, bien correcto el libro contable, eso nos ayudaría en diversos juicios, como un ejemplo. Adquirí unos productos en 4.000, pero el señor que me vino a entregar, yo ya le cancelé todo, y me dio una factura, pero me viene a manifestar que no le he cancelado, que soy esto, que esto, de ahí viene el juicio. En el juicio yo tengo una prueba que me ayuda, bien me ayudará o bien me afectará. Si es que llevo bien, llevo correcto, me beneficiará bastante porque, ¿por qué? Porque en ese libro contable yo llevo todas mis anotaciones, en este caso yo llevo el día que cancelé, la factura que me dio el señor porque cancelé de esos productos y si se dan cuenta que si se lleva bien correctamente ese libro, nos ayuda, si no, nos perjudica. De este habla es el artículo 47. El artículo 63. Revisión de libros por orden legal. Aquí nadie me puede revisar los libros contables sin una razón legal. Si en supuesto caso tuviera una, un juicio, alguna situación, solo un juez y personas competentes tendrían acceso a revisarme el libro contable. Como un ejemplo sería el SRI para ver si cancelo impuestos, o sería para verme si tengo contratos con el Estado, o delitos, o tengo juicios, o juicios civiles o penales. De eso trata el artículo. Bueno, el siguiente también les voy a dar sobre la ley de compañías. El artículo 20, inscripciones de compañías. ¿A qué se refiere este artículo? Para que una empresa sea legalmente reconocida en el ámbito de empresas, se tiene que realizar una inscripción en el registro mercantil,
Como el ejemplo que les voy a plantear. Un ejemplo, yo tengo una empresa de suplementación, Rafa Pharma Fitness. Si yo no les registro si yo no le ni inscribo en el registro mercantil, no puedo gozar de sus beneficios. ¿Cómo sería? Firmar contratos válidos, demandar o ser demandada como empresa, tener derechos legales como compañía. No gozaría de todos estos beneficios si no fuera inscrita. Pero si en su vez, si soy inscrita, gozaría del 100% de todos estos beneficios. El artículo siguiente, 318, presentación de estados financieros. ¿A qué se refiere este artículo? Presentación de, de estados financieros. Esto se refiere a las empresas grandes, como una empresa que yo esté llevando un ejemplo, suplementación. Yo estoy cotizando 500.000 solo en activos y quiero expandirme, quiero salir mi empresa que salga del país y voy a solicitar un préstamo en algún banco del Ecuador. Ahí es donde debo entregar mis estados financieros auditados al banco. ¿Para qué? Para que verifiquen que sea correcto, que no haya ningún inconveniente, para que ellos puedan aprobar el crédito que les estoy solicitando. De ahí, el siguiente artículo, 321. Aquí habla sobre una auditoría externa obligatoria. ¿A qué consiste esa auditoría? Esta auditoría, como dice mismo, obligatoria. Un ejemplo, tengo mi empresa. Mi empresa cierra el año fiscal el 31 de diciembre. ¿Qué debo hacer en ese momento? Antes de esa fecha a caducar, debo contratar, perdón, debo contratar un auditor que sea, que sea autorizado por la superintendencia. ¿Para qué? Para que me pueda ver todos los libros contables, todos los ingresos, etcétera, etcétera. Y el auditor se va a encargar de todo, darme su punto bueno, su autorización. Yo cogeré toda esa información, entregaré a mis socios, accionistas, antes de la junta anual. Pero si no le entrego, si no hago esta estrategia, se podría decir, o obligatoriamente, toda mi empresa y yo seremos multados. Esos son los artículos que me tocó y a continuación mi compañero. Bueno, lo que yo les hablaré sobre el ORDI, que las siglas del ORDI significan Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. Esta está constituida al marco normativo que regula o sea, esta está constituida al marco normativo que regula las obligaciones que tienen que cumplir, las obligaciones tributarias que se tienen que cumplir en el Ecuador. Eh, el objetivo principal de estas leyes, de la Ley Orgánica de régimen tributario interno, el objetivo principal que tiene es que el contribuyente tiene que aportar de manera justa al Estado. O sea, no aportando ni mucho ni tampoco. Bueno, nos pasamos al artículo 19, en donde nos dice la contabilidad obligatoria. Esto se refiere a que el contribuyente tiene que tener una contabilidad, tiene que tener sus libros al día, y esto es obligatorio. Los tiene que tener de una manera sistemática, ordenada y debe de ser clara. Además que tiene que tener los datos reales de su organización para que cuando se le pida o se realice un estudio de su organización, tenga los datos reales y que no pueda caer en sanciones o clausuras. Además, la contabilidad en este ámbito se vuelve un instrumento de legalidad y de fiscalización. Como el artículo, bueno, nos pasamos al artículo 28, donde nos dice los gastos deducibles, que como su nombre lo dice, son gastos que se tiene previstos, son gastos que ya están sumados para que se tiene que pagar.
Eh, para esto es necesario que estos gastos estén previstos para que uno se mantengan, uno no afecte a los resultados de los libros. Y otra para que de estos mismos gastos se pueda desarrollar, se pueda ir aumentando los ingresos propios de la organización. Em, También de lo que les hablaré es de del artículo 118 de las sanciones por omisión o falsedad. Aquí el contribuyente, si por alguna razón trata de encubrir, trata de falsear algún documento, de crear alguna inestabilidad en el documento, este va a ser sancionado. Estas sanciones van desde multas económicas, hasta sanciones, ¿cómo se puede decir? Hasta sanciones administrativas en su organización, que esto afectará de manera muy grave, que esto afectará de manera muy grave, tanto como a sus informes financieros, así como su reputación de la organización. También bueno, también el tema que trataré es de la NIF y NIG, que la NIF son las iniciales de las normas internacionales de información financiera y NIG, las normativas internacionales de la contabilidad. Eh, Estas normativas tienen como objetivo el plantear, en plantear el formato en cómo se puede presentar los informes financieros de una manera organizada, que esté completos estos informes y además que estos sean, uno, legibles y dos, que sean comprobables al momento de ser entregados. Y este estándar de formato se aplica para todo el mundo, ya que las organizaciones suelen tener aliados en diferentes países y este formato se ocupa para poder compararlos. Bueno, como NIC uno tenemos el establecer los marcos de contabilidad, o sea, establecer el formato que se va a ocupar para los informes contables, en donde se requiere y se necesita pedir que estén completos, además que estén legibles y, y, y que estén todas las operaciones ahí, que estén todas las transacciones. De esta manera y que de esta manera se clasifiquen los activos y pasivos. Como NIC 2 tenemos los inventarios, que es necesario tener el control de los inventarios para evitar la sobrevaloración en los productos que se tenga en la organización y además de esto para evitar mm, una mala manipulación dentro de los resultados financieros, ya que esto perjudica tanto como a la gente tanto como a la gente que compra los productos, así como a la gente perdón, así como a los estados financieros que se presentará al Estado. Y como NIF 15 tenemos el ingreso de, el ingreso de contratos con clientes. En este se regulará en este se va a regular el conocimiento que tenemos de los activos. Además, se seguirá paso a paso las transacciones, los contratos y cheques que puedan entregar los clientes y que de esta manera, se pueda respetar las regulaciones frente al cliente que se tiene que tener. A continuación, mi compañero hablará del siguiente tema. Ya. A continuación, yo les voy a hablar sobre el reglamento de contabilidad gubernamental. Dentro de esto tenemos el artículo 5, en el que se nos recuerda que todas las instituciones públicas deben llevar sus cuentas bajo las mismas reglas. Es como cuando un partido de fútbol todos juegan con el mismo reglamento. Si cada equipo inventara sus propias normas, el juego sería un caos. Igual pasa con la contabilidad. Si todos usan el mismo idioma contable,
La información es clara, comprensible y no se presta a confusión. También tenemos el artículo 15, que nos dice que los ingresos, los gastos deben registrarse de inmediato. Pensemos en algo cotidiano. Si en la casa recibimos dinero para las compras y no notamos en qué lo gastamos al momento, después ya no recordamos si fue en comida, transporte o tal vez en otra cosa. Lo mismo ocurre en lo público. Si se retrasa el registro, se puede perder la pista del dinero. Con este principio, en cambio, se asegura que el presupuesto se cumpla de manera transparente. Y finalmente tenemos el artículo 30, el cual nos habla de las auditorías. Aquí la idea es que siempre haya alguien de afuera revisando las cuentas de forma independiente. Es como cuando, un ejemplo, un docente revisa las tareas de un estudiante, no basta con que el alumno diga ya lo realicé o ya lo hice, sino que alguien lo verifique. Esto genera confianza, porque no solo se administra el dinero, sino que además alguien está vigilando que todo se realice de manera correcta. También les voy a hablar sobre las conclusiones clave. Ya, en nuestro país las normas contables son como un mapa de guía cómo deben manejarse las cuentas. Gracias a estas, la información financiera es más clara, es más ordenada y confiable. Esto no solo ayuda a las empresas, también da tranquilidad a los inversionistas y al Estado y a la sociedad en general. Con la llegada de las NIF, los estados financieros ahora se entienden de mejor manera y se pueden comparar con los de otros países. Esto se ha hecho, esto a las empresas ecuatorianas sean más competitivas y puedan abrirse al mundo con mayor confianza. Ya, también tenemos que cumplir con estas normas. No se trata solo de evitar sanciones, sino de hacer las cosas bien y cuidar la estabilidad de la empresa, proteger su reputación y demostrar responsabilidad. En pocas palabras, esto es aplicar correctamente la contabilidad, hace que fortalezca las organizaciones y genera confianza que todos necesitamos en la economía. Ya, a continuación, mi compañero. Bueno, yo voy a hablar sobre la recomendación de la práctica contable. Actualización continua. Dice, mantenerse al día con normativas contables y tributarias mediante capacitaciones y cursos especializados. Esto quiere decir que implica un aprendizaje constante para estar al día con las modificaciones legales fiscales, normativas contables y avances tecnológicos para proporcionar un mejor servicio. Dos, sistema de control interno. Dice establecer controles para verificar el cumplimiento legal y minimizar riesgos de errores o cumplimientos. Es un conjunto de políticas, procedimientos para asegurar la integridad de la información financiera, para proteger los activos de la empresa, prevenir errores y fraudes y garantizar el cumplimiento de las normativas. Como tercero, tenemos auditorías periódicas. Realizar auditorías internas y externas para evaluar la veracidad de los registros y fortalecer la transparencia. Nos referimos a la revisión y verificación de los registros financieros de la empresa, asegurando que las cuentas reflejan la realidad financiera de la compañía para así detectar si hay errores o fraudes y ofrecer información confiable. En el cuarto punto tenemos cultura ética y organizacional, que nos dice que fomentar una cultura basada en principios éticos, responsables y compromiso con la transparencia de todos los niveles. Esto quiere decir que son los principios morales de conducta de estos profesionales, asegurando la honestidad y la integridad en el manejo de la información financiera. Esto es más o menos como cuando a veces suele pasar que, como lo mismo dice que tiene que haber ética, hace
tiempos atrás ya casi no se ve poco que a veces hay personal que trabaja en entidades financieras que a veces tienen sesgo y infiltran la información y a veces por eso se suele dar los robos a veces en los bancos. En la incorporación tecnológica dice, incorporar herramientas tecnológicas, dice, utilizar tecnología para optimizar el registro, procesamiento y análisis de información contable, reduciendo fallas humanas. Nos referimos a a la integración de herramientas de hardware y de software digitales y para modernizar el funcionamiento contable, para así hacer más eficientes, precisos y accesibles a los datos financieros de una empresa. Esto ha sido nuestro grupo, ingeniero. Muchas gracias. Gracias, Inge.